¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. Bienvenidos a este día miércoles 5 de marzo de 2025. Por cierto, toda la feligresía católica este día celebra el día miércoles de ceniza, ¿verdad? Que es el inicio de la cuaresma, tiempo de reflexión, como se le denomina. Así es que desde ya, bienvenidos. Para nosotros es un placer enorme saludarles, estar con ustedes, llevarles todo nuestro surtido contenido de información desde muy tempranas horas de la mañana y por supuesto también los análisis pertinentes con respecto a temas importantes del país. Este día vamos a hablar de un tema bastante frágil, sensible y tiene que ver precisamente con las pensiones. Sobre todo porque se ha conocido que hay un acuerdo primario que compromete entre el Fondo Monetario Internacional al gobierno, precisamente para establecer mecanismos de observancia y sobre todo también para establecer una nueva reforma en este tema de las pensiones. Habría que en su momento plantear este tema que ha sido a lo largo de los años una discusión permanente, frecuente que se ha traído y sobre todo también porque hay ciertos datos que proyectan que en los próximos años pues estaría habiendo problemas serios en cuanto a el pago de las pensiones. ¿Qué tan cierto es esto que puede ser sostenible? Pues o no. Ese es el tema que vamos a sostener este día con nuestro invitado, por lo cual le invito a usted a que nos acompañe. El gobierno de El Salvador ha anunciado que estudiará la sostenibilidad del sistema de pensiones como parte de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta revisión surge en un contexto de creciente preocupación por el financiamiento del sistema y la capacidad del Estado para garantizar el pago de las pensiones a largo plazo. El Ejecutivo ha indicado que la evaluación buscará determinar posibles ajustes que permitan asegurar la estabilidad del sistema. El tema ha cobrado relevancia debido al aumento de la deuda estatal, que recientemente se ha incrementado en más de 46 millones, según datos del Banco Central de Reserva. Mientras tanto, representantes de la administradora de fondos de pensiones han expresado confianza en la solidez del sistema, destacando la importancia de generar estrategias que mantengan su viabilidad. De acuerdo con declaraciones en diversos medios, la empresa asegura que los fondos continúan en crecimiento y que se mantienen firmes en la administración de los recursos de los trabajadores. El sistema de pensiones en El Salvador ha sido objeto de debate durante los últimos años, debido a las reformas implementadas y la necesidad de garantizar un equilibrio entre las contribuciones de los trabajadores y las obligaciones del Estado. El Fondo Monetario Internacional ha señalado la importancia de implementar medidas que permitan un manejo más sostenible de las finanzas públicas. Se espera que en los próximos meses se presenten propuestas concretas que podrían implicar cambios en la edad de jubilación, tasas de cotización u otros ajustes para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Pero para analizar el impacto de estos y otros temas, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por ponernos en perspectiva de este tema que traza un eje importante, no solo del quehacer de la actividad económica, sino también social de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Patricio Pineda, el ex experto en el tema de pensiones, y también, obviamente, para que nos dé pormenores acerca de este tema. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Saludos, Neto, un gusto estar nuevamente aquí contigo. Saludos a la población. Y aprovecho a felicitar a los católicos del mundo, especialmente a los salvadoreños que son los mejores, en el inicio de la cuaresma, que justamente le hace conmemoración a la memoria del gran maestro de Galilea, que hablaba de estos temas de justicia social que hoy vamos a hablar. Interesante. Vamos a, desde luego, comenzar preguntándote a ti. Se ha conocido que en este caso autoridades de Hacienda y el Fondo Monetario
han proyectado precisamente estudios de sostenibilidad y posiblemente el tema de reformas del sistema de pensiones para los próximos, meses. Todo esto se da en un contexto en el cual se habla y lo titularizan algunos medios importantes de nuestro país, como Diario El Mundo, Diario de Hoy, donde dicen que el Fondo Común de Pensiones podría estar complicándose o agotándose en el año 2027, según el Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos un poquito sobre qué significa esta situación. Fíjate, Neto, que eso no tendría que ser una sorpresa, porque ¿sí? Hay un documento colgado en el portal de transparencia de la Superintendencia del Sistema Financiero. Vaya mi saludo al maestro Eduardo Melinsky, que mi sorpresa es que es uno de los seguidores de este servidor. Vino a hacer el estudio y dijo de que la cuenta de garantía solidaria estaría colapsando en el 2026. El Fondo Monetario Internacional habla de 2027, pero porque toma en cuenta el inicio del siguiente año fiscal, o sea que los números cuadran. Nosotros ya lo habíamos advertido. ¿Sí? ¿Ya lo habían advertido? Sí, claro, en diferentes ocasiones. De hecho, aquí tú fuiste testigo de que en muchas ocasiones yo hablé de varias cosas, y voy a puntualizar tres que son la preocupación del Fondo Monetario Internacional. Antes que nada, aclarar que este tema no lo va a resolver el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nada más lo que está buscando es resguardar sus intereses de cara a las garantías del dinero que ha aprobado. Sí, los 1.400 millones. 1.400 millones. En ese contexto se habló de este tema. Sí, pero solo ha soltado 113, porque va a depender de qué vaya cumpliendo el país, ¿verdad? O sea, el gobierno de este país. Son 40 meses. Para soltarle en definitiva los 1.400. Pero el tema de pensiones no lo van a resolver ellos, ¿verdad? Simplemente están viendo sus intereses. Bien. Tres cosas son las que el Fondo Monetario le han preocupado. Primero, el alarmante índice de aumento de la deuda de pensiones. Los números reflejan, incluso el Ministerio de Hacienda habla de que con pensiones la deuda estatal supera más del 90% del PIB, ¿verdad? Con pensiones. De hecho, ahí estábamos viendo en pantalla un párrafo de la página 15 de un documento que se llama Plan Fiscal 2025-2027, y quiero que leamos ahí donde dice, además del programa, ¿verdad? Hay un párrafo interesante que dice, el pago de complemento de pensiones representa en promedio el 1.7% del PIB. En ese sentido, en el mediano plazo se realizarán estudios y análisis para fortalecer el sistema de pensiones y su sostenibilidad. Quiero empezar por lo segundo, que dice que es necesario hacer análisis actuariales. De eso está hablando. ¿Cuánto representa 1.7? 670 millones. Más o menos 670 millones. Por ahí, y fíjate cómo son las cosas. Que la cifra que se manejaba anteriormente. Fíjate cómo son las cosas. No sé si pueden proyectar algo que nosotros habíamos elaborado en el 2023 como mesa por una pensión digna. Tenemos ese dato. Ahí está el 1.7. Año 2025. Este archivo es el estudio actuarial que como mesa hicimos en el año 2023, y mira los datos para el 2025, 673.950.726. Corra la línea, vaya hacia donde dice pensiones vigentes. Va, mira, ahí está. Casi le Es que pegan los números. ¿Y cuál fue la primera crítica que yo hice cuando se aprobó la ley de pensiones en el 2022? Que no hicieron análisis actuarial. Y mira, el ministro de Hacienda lo está aceptando. O sea, la deuda se dispara porque diseñaron un modelo que ni siquiera tiene las bases técnicas necesarias o básicas para poder implementar la sostenibilidad del sistema. Desde que se creó, desde que se cambió y se hizo desde todo. Que se presentó el proyecto de reforma, si es que yo lo había leído, Neto. Sí. Yo leí el proyecto de reforma y ya todo el mundo sabe cómo yo califiqué esa ley. ¿Sí? Y yo cuando vi esto dije, esto no sirve. Porque no sirve. Y la prueba es que el Fondo Monetario Internacional ya dijo que no sirve. Y por eso ha planteado que se haga una nueva reforma. Exactamente. Es lo que nosotros presentamos el 27 de enero del año 2023 en Casa Presidencial, como mesa. Entonces, el alarmante índice de deuda está comprometiendo las finanzas, y por eso es que estás viendo estos titulares ahora, de que la cuenta de garantía solidaria, de seguir este ritmo, colapsa a partir del próximo año. Y por eso el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que se presente una reforma a inicios del próximo año. Entonces, los números cuadran.
La reforma entonces del 2017 es la que inició este tema, este debacle del sistema, porque... no. ¿Sí? ¿No es el debacle del sistema viene más atrás. Viene del año 1958. Wow. ¿Ya? Mis maestros, que tú los conoces, los dos actuarios más renombrados del país, ellos no me dejan mentir. Las bases actuariales del sistema no se tocan desde el año 1958, incluso desde el comportamiento demográfico. ¿Ya? No se tocan. Entonces, si vas a llegar como legislador con una base que en primer lugar ni entendés, en segundo lugar no tenés interés ni siquiera de estudiarla, y en tercer lugar no respondes a los intereses de la población, vas a tener estos desastres a la vuelta. Y eso es lo que pasó a la hora de montar todo ese andamiaje de... Correcto. Por eso es que yo insistí. Por eso es que tú no fue en el 2017 que comienza, fue anteriormente. En 1958. Es tan sencillo como eso. Entonces... O sea, esto viene desde el origen, desde el cambio, desde lo que se hizo. Por supuesto. El modelo, ¿no? Y cuando me refiero a bases actuariales, estamos hablando del tema demográfico, el comportamiento demográfico, es decir, el cambio generacional que necesitas para sostener pago de pensiones en el tiempo. Eso es uno. Pero también, ojo Neto con lo que voy a decir, otras bases actuariales interesantes como el tema de la sustentabilidad de los salarios, o sea, la masa salarial. El nivel de tus salarios que participan en el sistema siguen siendo bajos. 3, el nivel de la rentabilidad que le garantizas al trabajador a la hora de emitir los títulos de inversión en cualquier mercado para captar recursos y tener en el fondo. Sigue siendo bajo. 4, tenés un problema serio en el que no tocas ampliación de cobertura. O sea, no metes al sistema o a participar al sistema a sectores importantes. Población productiva, sí. El bono demográfico, tú lo acabas de decir, exactamente. Y mira cómo son las cosas. El mismo Banco Central de Reserva el año pasado dijo, en los resultados del censo, que El Salvador tiene 1% más de adultos mayores. El bono demográfico se está desperdiciando, ¿ya? Y no estamos en la capacidad ni siquiera de responder. A estas alturas no tendríamos que estar volviendo a hacer ajustes sobre una reforma de pensiones si esta gente escuchara a los que saben, ¿ya? Pero no. Por eso insistimos hasta la saciedad y hasta se burlaron de nosotros. Claro, yo sabía que esto se iba a dar. Yo estoy tranquilo porque el tiempo me ha dado la razón. Entonces, lo que sucede es que la emisión de COP ha comprometido las finanzas del Estado y los síntomas están visibles. Lo primero de ellos, Neto, es que el certificado de traspaso no se le está acreditando a la gente que está yendo a tramitar su pensión, a su cuenta individual. No se le está acreditando, sino que se está pasando a la cuenta de garantía solidaria por la escasez de recursos que ya se están dando. Claro, yo entiendo a los políticos que cuando entran a un proyecto no de país, sino de enriquecerse a sí mismos y a su pequeño grupo, que van a utilizar la propaganda, ¿verdad?, en su versión 2.0, como lo hacía Hitler, Stalin en su momento, solo que hoy en 2.0, para justificar sus errores. Lo entiendo, pero este tema, si no lo tocan seriamente y responsablemente, les va a reventar. Ok, todo el manoseo entonces político de gobiernos anteriores es lo que le está pasando la factura, como tú lo decís. De todos los gobiernos anteriores. Hay que subir la edad de jubilación y tiempo de servicio. Es que viene, es una reforma que va a venir, es una paramétrica. ¿Nos guste o no nos guste? Va a venir, ya. Ahora, quiero tocar un segundo elemento. ¿No es un tema de incrementar salarios también? ¿O sí tiene que ver esto? Es que vaya. Elevar la capacidad productiva con una población mucho más activa que pueda inyectarle capital. Esos son los aspectos. Correcto. Claro, el sistema de pensiones no va a provocar cambios en el mercado laboral, sino que el mercado laboral producirá efectos en el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no va a corregir el tema de la falta de políticas de incentivo a la productividad, pero sí va a tener un efecto. Ahora, la pasividad y quedarse callados ante esta debacle de parte de los que han administrado el sistema es lo que los ha hecho culpables en estos 2 últimos años. Con la justificante, no, que ahí está la ley. Sí, lo que no te explican, Neto, los que administran el sistema ahorita, y estoy hablando de las 2 AFP, es que se han quedado callados porque hoy su comisión es más onerosa. Si es que han ganado 15 millones en 2 años, más, 15 millones más. Obviamente, si a mí me está llenando los bolsillos, poco me importa que el pensionado se esté muriendo de hambre. Hablemos un poquito más sobre las,
los caminos que se deben de seguir para poder de alguna manera darle respuesta, porque bien tú lo dices, no es el fondo el que va a resolver el problema, pero es el que está planteando un mecanismo que le garantice retribuir un poco el dinero que le está prestando. Son 1.400 millones de dólares. Sí. Entonces, hablemos un poquito sobre esa base. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más. Y esa calidad, por supuesto, la ponemos siempre de manifiesto a esta hora de la mañana para que usted aproveche y disfrute de café rico, ¿verdad? Porque ahora rico es calidad, el café perfecto de la mañana. Continuamos conversando con Patricio Pineda, el ex experto en temas de pensiones. Patricio, hablar de un fondo común de pensiones que se va a agotar en el 2020 asusta, ¿no? Según lo que dice el Fondo Monetario Internacional, asusta. Sí. Asusta. Es que mira, Neto, lo que pasa es que tú como gobernante tienes que ser responsable con el manejo de las finanzas públicas, sobre todo si el fondo es privado, en este caso el de los trabajadores. Tienes que ser bien responsable. Se les advirtió en su momento que el diseño que habían hecho de la reforma del 2022 conllevaba a un alarmante índice de deuda y que probablemente esto iba a ser utilizado. Y no era la salvación. No, es que no era la salvación y que esto iba a ser utilizado como caja chica. El tiempo nos ha dado la razón. Y por eso tú planteas que seguramente el tema de la elevación de edad, entonces, sí, vamos a tener que... A eso sumarle que no cambiaste la fórmula de cálculo, que es otra ¿Cuál es metástasis. Ahorita te lo hacen a los obligados, que son la mayoría, en base a cuenta individual, pero tenés una cuenta individual cuya base es una rentabilidad paupérrima, ¿verdad? Un ahorro bien bajo, ¿sí? Igual pensión de hambre. Entonces, más la emisión de deuda hace que el flujo constante de recursos para nutrir esta cuenta individual no esté llegando en el tiempo. Por lo tanto, tenés ese problema. Tenés que cambiar la fórmula de cálculo. Todo apunta que debemos de ir a una fórmula de cálculo basada en salario básico regulador. Pero, ojo, hay que quitar inmediatamente la discrecionalidad del manejo del fondo de pensiones en manos de políticos. Hay que quitarla. Hay que privatizar, ¿en qué sentido? Es que es el fondo de los trabajadores. Independientemente porque nosotros vamos a hacer una propuesta nuevamente. Sobre la misma base que ya tiene el fulano que está allá en Casa Presidencial. Ya la tiene, se la llevé el 27 de enero de 2023, me la recibió. Estás hablando de llevar a cabo. Entonces, lo que muchos hablan de un banco de pensiones. Vamos a actualizar esa propuesta. Y yo quiero dejar algo bien claro. Aquí no se trata de que si son las AFP las que van a seguir, si va a ser una institución pública, no. ¿De qué Aquí se trata que se respete el dinero de los trabajadores. Punto. ¿Ya? Punto. Si eso no queda claro, el problema es usted. Veamos un poco esa parte, porque lo que sucede es esto. Me dejas un poquito, a ver. Los políticos, de acuerdo, muy probablemente con este contexto en que se están viendo obligados a presentar una propuesta, quieran justificar una nacionalización de los fondos. No es el camino correcto. El camino correcto es el siguiente, se los voy a sintetizar de una vez y por todas, tal vez así entienden. Dame esa, porque para Primero, correr en el tiempo, ¿cuáles son las propuestas que hacen para que de alguna manera se vuelva sostenible este sistema? Primero, la primera corrección que tenés que hacer, Neto, es quitarle la discrecionalidad a los políticos en el manejo de los fondos de pensión. Punto. 2. Ahorita está el 100%, hay que bajar ese porcentaje. ¿Ya? Segundo, tenés que pagar la deuda de pensiones ya. Tenés que pagarla. ¿Cómo lo vas a hacer? No nos interesa. Fue problema de ellos. De los políticos, de los gobiernos anteriores que manosearon eso. De los gobiernos anteriores y de cualquier gobierno.
Tercero. ¿De cuánto es esa deuda del anterior? 10.200 y pico de millones. Tienen que pagar. Que se los debe a los trabajadores. Hay que revertir el canje de deuda del año pasado. Hay que revertirlo ya. Okay. ¿Cómo lo van a hacer? No nos interesa. ¿Quieren consejos? Llamen a la mesa. Punto. Tercero, cambiar la fórmula de cálculo. Tenés que cambiar. ¿Qué es la que tú estabas hablando? Tenés que hacer el envase salario básico regulador. Ya lo he dicho, no lo voy a decir hoy porque no tenemos tiempo. Cuarto, tenés que hacer ajustes actuariales al sistema y tenés que acompañarte de políticas que complementen eso. ¿Cuáles son esas? Mejores salarios, más y reales oportunidades de trabajo, ampliación de la cobertura, que es la que hablamos, y liberar los instrumentos de inversión, ya no más en instituciones públicas, ya no, a mejores tasas de mercado. Por ejemplo, por último, rubros, ¿de qué rubro estamos hablando? Pueden ponerlos en instrumentos a mediano, a corto, mediano y largo plazo a tasas del 7, 8, 9%. Eso es afuera, no es acá. Sí, no es acá. Así de sencillo. Y por último, el tema del modelo administrativo. ¿Ya? En ese sentido, hay que bajar esa comisión elevada que tienen actualmente las AFP. Hay que bajarla. Todavía es elevada la comisión. Hay que bajarla, es que no se bajó, Neto. ¿No se bajó? No. ¿O solo fue un eufemismo, algo al sí que se vendió? Tú lo acabas de decir mejor incluso que yo. Eufemismo. Sí, o sea, te vendieron algo Tenían que no... 1.90, ¿sí? Antes de 2022, de comisión. Lo bajaron al 1%. ¿Qué no te dicen, Neto? Que antes de la reforma de 2022 del 1.90, las AFP destinaban al pago de la póliza de seguro 1.12, se quedaban con 0.78, pero hoy ganan 1%. Eso es lo que no te dicen. ¿Ya? Bendito el Creador que vemos trabajadores que sí estudiamos y estamos comprometidos con la verdad. A esta gente tienen que escuchar ustedes. ¿Les caigo mal yo? Se los he dicho 1000 veces y se los vuelvo a repetir. Ahí están mis maestros, llámenlos a ellos. Aprovechando que el fondo está pidiendo actuarios, ahí están los maestros de este fulano que está hablando. ¿Ustedes han tenido acceso a, digamos, y contacto con gente del fondo para plantearles también interesante esta propuesta? La base nuestra, ¿sí? La base actuarial nuestra también la conoce el Fondo Monetario Internacional. ¿La conoce? Sí. ¿Y qué les han dicho? Contentos, ya. Ellos, vean. Quienes no están contentos son los políticos. Bueno, ¿contentos por cortesía o contentos porque, porque le retoma algún informe, algún dato? No sé si por cortesía. Ellos trabajan mucho con informes, no ¿verdad? sé si por cortesía, si por hipocresía, no sé, no me interesa. Sí, pero les han llevado el documento ustedes. Sí. Y está en casa presidencial también. Sí, ya lo dijiste, pero en el caso del fondo, que es el que está ahora advirtiendo de que hay que darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Ahí está lo que estoy diciendo. Es lo que el fondo está pidiendo. El fondo no está planteando cómo. No, solo está diciendo hágalo. Hágalo, porque yo necesito garantizarme la plata que yo te estoy diciendo el cómo y el por qué. Dos cosas fundamentales. Eso estoy haciendo yo. Ahora bien, aprovecho el espacio para convocar a la población a que se unan a la mesa de trabajo por una pensión digna, porque vamos a entrar a esta batalla. Desde ya lo estoy diciendo. ¿Van a elaborar otra propuesta? Vamos a elaborar otra propuesta, vamos a movilizar la gente y vamos a llevar a quienes tienen que tomar la decisión de una vez y por todas, tomando en cuenta el interés colectivo de los trabajadores. Han manoseado el dinero de los trabajadores. Pregunto acá, te hago otra pregunta. Y en el caso muy en particular, ¿qué hay? ¿Qué hay con relación al tema del 25% también? Es una pregunta que me hacen siempre, si esto es posible que regrese. Miren, yo no estoy cerrado a que se abra un acceso anticipado para los trabajadores. Además, sería justo y necesario. Sin embargo, producto del debacle financiero del fondo por las decisiones que esta gente ha tomado, lo primero, hagamos ajustes con sólida base actuarial, técnica, ¿verdad? Y la base actuarial nos va a decir en qué momento del ajuste podemos liberar, porque sí es justo. Fíjate que hay más de 1,5 millones de gente activa en el sistema que necesita un acceso anticipado a sus fondos.
por justicia social, por alta vulnerabilidad social, etc. Bien. Personas que también están ya con enfermedades, creo, terminales. Cualquier situación que genere vulnerabilidad social es justo y necesario. Sí. Pero primero lo primero, ajuste. Yo no voy a ser irresponsable de venir, sí, lo vamos a hacer, no. Primero un ajuste técnico y en esa base nos va a decir en qué momento del ajuste, ok, vamos a empezar gradualmente a recuperar. Claro, yo lo puedo proponer. Los políticos son los que deciden. Es que usted fue el que votó por ese fulano que está aplastado en la asamblea y que le está manoseando el piso. Se le puede inyectar competencia al sistema actual, porque eso de alguna manera creo que... Qué bueno que me lo recordés. Aparte de convocar a la población, estoy convocando a la banca privada y a todas las instituciones financieras a que se unan. Estudiemos esto. Y es también saludable que existan otras opciones, además de las AFP, en el sector financiero privado, responsable por supuesto y bien regulado, para que me den mejores rentabilidades. Claro que sí. Porque el problema de las pensiones es rentabilidad. Exacto, ese es uno, es el tema del salario, etcétera. Entonces, tenemos que unirnos. Y la academia también, no se me hagan los suizos. Las universidades han estado calladas. ¿Sí? Ha llegado el momento de levantarnos. Y de proponer. Me queda claro entonces cómo está la situación actual. Queríamos conocer un poco esta sugerencia o este punto que planteaba el Fondo Monetario Internacional, que sobre el compromiso del otorgamiento de fondos hace ver la necesidad de que se pueda buscar mecanismos que le den sostenibilidad al actual sistema de pensiones, así como también plantear nuevas reformas que le den y le garanticen a los trabajadores pensiones dignas. Porque, ¿cómo anda la pensión ahorita en este momento? La pensión promedio que se está calculando, ponerle de unos 10.000 trámites entre 2023 y 2025, es de 304.17. Wow. Ese es un tema que sin duda alguna habría que evaluarlo desde el punto de vista de costo de la vida y otros aspectos. Interesante lo que hemos escuchado esta mañana. Te agradezco muchísimo que nos hayas actualizado la información. Vamos a darle seguimiento, vamos a procurar tener el acceso, precisamente más información para poder entrar en detalle acerca de este modelo que debe de seguir el sistema de pensiones en nuestro país. Te agradezco muchísimo, gracias. Esperamos que estés más adelante con nosotros. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias, Patricio. A la orden. Un saludo. Te agradezco muchísimo. Gracias, pásenla bien y como siempre vamos a invitarlos a una pausa. Invitarlos también a que nos acompañen en la segunda parte. Vamos a continuar con nuestro programa. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar, desde luego, como siempre, ofertándoles temas importantes de país. Queremos darle la más cordial bienvenida al director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, nos acompaña este día y vamos a hablar precisamente sobre modernización, trámites y otros aspectos importantes a la hora de registro de marcas y las facilidades que hay. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Bienvenidos y gracias a todo el público que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Traemos como Centro Nacional de Registros noticias positivas en cuanto a la nueva ley de propiedad intelectual que hace justamente 2 semanas, 3 días, dijéramos, tiene de vida. Y como tal, a nuestra población le puede interesar muchísimo cómo ahora sus trámites de marcas, entre otros trámites, es más fácil hacerlo, es hacerlo en línea y cómo pueden ellos presentar sus solicitudes. Ok, vamos a comenzar primero entendiendo qué significa y cuáles son esos mecanismos fáciles que da la tecnología ahora para poder hacerlo. Perfecto. Bueno, quizás empezar, Ernesto, mencionando que nuestras anteriores leyes de propiedad intelectual estaban dispersas. Un tema de marcas por un lado, ley de marcas, una ley de propiedad intelectual por otro. Un poco tedioso andar haciendo registros por un lado y por otro lado. Y tenemos claro el mensaje del señor presidente de la República cuando dijo en junio:
Vamos a dinamizar la economía y vamos a centrarnos, y la propiedad intelectual está directamente vinculada con la economía. Nos alegra mencionar que en los últimos años el Centro Nacional de Registros ha recibido a través de su registro de propiedad intelectual muchas solicitudes, e históricamente estamos sobrepasando los límites de solicitudes que anteriormente teníamos, y eso habla muchísimo del componente, y lo suelo mencionar yo, de donde muchas personas ahora ponen un negocio, un negocio vinculado a turismo principalmente, a gastronomía, a restaurantes, pupuserías, y la gente registra su marca. Se está empezando a crear esa cultura de la protección, y en buena parte a mí me parece que es porque el esquema de seguridad que el presidente Nayib Bukele ha presentado y estamos viviendo permite que justamente puedas poner un negocio sin que el día de mañana pueda llegar una renta, una extorsión, y por lo tanto tú te sientes seguro de, digamos, proponer un estilo de negocio. Y lo segundo, que hemos facilitado las formas para hacerlo, Ernesto. Como Centro Nacional de Registros tenemos una consigna o una idea que es hacerlo rápido, hacerlo bien. Tienen como eslogan el poder llevar a cabo rápido eso, ¿no? Es llegar rápido. Hemos ampliado desde el año 2019 que recibimos una institución, recibimos 4 servicios en línea. Actualmente llevamos más de 120 servicios en línea, Ernesto, como Centro Nacional de Registros, que ve la parte inmobiliaria, comercial, propiedad intelectual, catastro, como también garantías mobiliarias. Y actualmente tenemos 301 servicios que se responden en un tan solo día sin pagar adicional. No hemos cambiado las tasas. Entonces, es importante que el público sienta, reciba de parte de la institución la cercanía de una institución, de un Centro Nacional de Registros que responde rápido, responda bien, y quienes así lo desean ocupen la plataforma tecnológica para poder realizar sus trámites. Ahora, todo esto, cualquier tipo de registro puede ser, digo, de marca, ¿no? O tiene que tener un filtro pertinente, porque el que alguien decía la vez anterior, yo no puedo competir con otra que seguramente voy a ir sobrellevando también algunos figuras o conceptos del competidor, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo logran esta parte? ¿Cómo logran ustedes marcar ese punto, ese límite, esa frontera entre lo que es mi marca y lo que puede ser la marca de mi competidor? Que al final buscamos con el mismo producto, seguramente el mismo mercado, ¿no? Sí, básicamente nos gusta enseñar que la propiedad intelectual es sabida entre grandes ramas. Los derechos de autor, que tienen que ver con poesía, canciones. Claro. Pero cuando hablamos de marca, conceptos, logos. Y el otro es el tema signos distintivos. Y dentro de signos distintivos tú tenés las marcas, los nombres comerciales, como digamos expresiones o las más comúnmente usadas para poder llevar a cabo esto. Que es importante que sepa la población que una marca puede tener para ser solicitada, nadie más la tiene que haber utilizado dentro del campo que tú pretendes precisamente ocupar. Si es un negocio, por ejemplo, si es un nombre comercial, si es una marca vinculada a algún producto o servicio, no tiene que estar registrada previamente para que tú puedas hacer uso de la misma. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hacemos una búsqueda, se llama de anterioridad, en donde el solicitante presenta, digamos, para efecto de una marca Diálogo, por ejemplo, el Diálogo 21, Diálogo Ernesto López, ven la marca y ven si ya está registrada. Si ya se encuentra registrada, pues se le indica al solicitante que no puede usarla porque ya hay alguien que la está usando. Y el usarla sin el permiso o sin la licencia o la autorización de quien ya la tiene usada, no solo es una ilegalidad, sino que es un delito. Está constituido dentro del Código Penal. Entonces es importante que nuestros usuarios, que nuestros televidentes sepan que las marcas ahora también con la nueva ley de propiedad intelectual y como Centro Nacional de Registros no tienen por qué acercarse a la institución, que si quieren hacerlo, nosotros encantados de poderlo recibir, pero ahora el trámite también se puede realizar en línea y eso no se podía antes, Ernesto. Es que ese es el punto que de alguna manera hay que resaltar, que ahora ya no necesitamos, sino que todo en línea, todo en la computadora para poder lograr esos acometidos, ¿cierto? Es sencillo hacerlo. Básicamente, nosotros tenemos ya un enlace, la nueva ley de propiedad intelectual nos permite y hemos roto un esquema. No tenemos ese mecanismo, ¿es fácil? ¿Es práctico? Es práctico.
ahora se hace por medio de identidad digital, que es el mecanismo a través del cual por medio de tu DUI te identificas y accesas a la plataforma del Centro Nacional de Registros en el tema de propiedad intelectual. Luego te vas a los servicios que ahí ofrecemos, solicitudes de marca. La marca o la solicitud la vas llenando poco a poco. Vamos a tener ya videos explicativos. Justamente aprovecho quizás el espacio para invitar a la población. El viernes, hace 2 viernes tuvimos un webinar. Este viernes tenemos otro webinar para explicar a la población cómo se va llenando la solicitud. Quizás mencionarte que gran parte de los solicitantes en El Salvador son despachos privados que representan a marcas internacionales, pero adicionalmente a ello existen muchos solicitantes nacionales vinculados a micro y pequeña empresa, la cual nos solicita constantemente marcas, Ernesto. Y es importante mencionar que ahora la nueva ley de propiedad intelectual permite el que si un micro o pequeño empresario presenta su solicitud de marca, poderla no solo hacer en línea, sino además tener una extensión o un descuento, le digo yo, del 50% de su pago, porque en la nueva ley hemos dejado una exención para que el micro y pequeño empresario no pague lo mismo que el grande, porque está en condiciones diferentes, así que solo paga el 50% de lo que le tocaría. Y mencionar también que como parte de la mejora, porque el presidente nos marca en el hecho de, bueno, ¿podemos seguir haciendo lo mismo? Sí, lo estamos haciendo bien, probablemente rápido, esa es la idea, pero también incluir mecanismos que acerquen a la población los servicios. Y ahora, Ernesto, hemos logrado, y a la población informarle, que dentro de la nueva ley también ya no va a tener que ir, después de que tú solicitas una marca, sigamos con el ejemplo de Diálogo, como un mecanismo de comunicación, Diálogo con Ernesto López, una marca, la solicitas, nadie la está usando, se te emiten carteles, antes tenías que irlos a publicar a Diario de Circulación Nacional y al Diario Oficial, y uno miraba los clasificados, ¿no? Y para ver si había reclamo. Para ver si había un reclamo, tenías que dejar pasar 2 meses y hacer 3 publicaciones. Eso se acabó. Y tú dirás, ¿cómo se acabó? Ya no va a estar esto. Ya no va a estar eso. Es un esquema y es un cambio de idea que le queremos hacer al público. Porque antes lo que estábamos buscando en toda la parte. Claro, que nadie más fuera a presentar periódicos de mayor circulación, buscando realmente las marcas que ahí estaban. Eso ya no se va a hacer así. Nuestra población tiene que conocerlo y nosotros lo estamos instruyendo. Ahora se hará por un boletín electrónico. Yo creo que vivimos un tiempo de modernización, de simplificación. Entonces, lejos de ir a pagar a 2 lugares diferentes, en este caso 2 diarios diferentes o periódicos, las publicaciones, ahora lo haces en línea. Tenemos ya precisamente desde hace 2 semanas cerca de 60 publicaciones en nuestro boletín electrónico que viene a sustituir el tema de las publicaciones que hacíamos en diarios de circulación nacional y en diarios oficiales. Y ahora solo se hace en un solo lugar. ¿Y sabes dónde? En el mismo CNR. Entonces no tenés por qué estarte moviendo, no tenés por qué estarte, digamos, yendo a una institución a otra, yendo a comprar los diarios, en este caso que te tocaba irlos a comprar para luego presentarlos en el CNR. Eso se acabó. Ahora directamente lo haces en línea, te respondemos si la marca está disponible y te mandamos un link de pago. 100% electrónico. 100% electrónico y sencillo, Ernesto. Veamos un poquito también otras áreas, porque hablamos del tema de signos o en el hay registro de patentes, patentes y todo esto, ¿no? Bueno, es importante mencionar que esta idea también se ha considerado y me pasaba justamente hace unos días, bueno, me pasó varias veces, pero hace unos días que se acercaba una persona dentro de un lugar público y me decía, mire, me alegra cómo han acercado los servicios, yo soy salvadoreño, que en el exterior, estaba en un restaurante, estoy de visita en el país, pero me alegra de que sin necesidad de venir al país puedo acceder a gran parte de los servicios. Y con gran alegría, confieso, y yo sé que este programa te lo ve muchísima gente en el extranjero, porque he visto el canal en YouTube, lo he visto también en Facebook, que lo transmites en no solo limitado a Canal 21, y veo que hay, ahora también quizás es informar a la población de salvadoreños en el extranjero o la diáspora que también pueden acceder a esos servicios, no limitado a que tengan que estar en El Salvador. O sea, no necesariamente tienen que ser, digamos, con una identificación digital de acá, sino que también pueden hacer todo una identificación de DUI extendido en el extranjero. RPN tiene ahora, digamos, consulados donde se extiende el DUI, él saca su identidad digital y quizás romper un esquema a 12 días de más o menos de la ley. En el caso de registro, de escrituras y todo eso, también tiene su propia naturaleza. Algunos casos, Ernesto. Algunos casos. Sí, algunos casos. ¿No? Por ejemplo, ahorita ya recibimos la primera solicitud, Ernesto, y ayer me lo confirmó el equipo, de un salvadoreño que se encuentra en el extranjero, en Estados Unidos. Desde ya solicitó su marca de café.
café, vinculada, por cierto, valga digamos el comercial, ¿verdad? Vinculada a café. Desde allá protegió ya una solicitud y ya lo estamos orientando al respecto. Entonces hemos, dijéramos, democratizado las solicitudes, no limitado a que tenga que estar en El Salvador. Un salvadoreño extranjero también puede hacerlo. En materia de patentes y derechos de autor, mencionar también que estamos tratando de promover las obras. Hemos tenido un muy buen enero y febrero con más de casi 200 solicitudes de obras. Tesis, audiovisuales, software se clasifican como obras, Ernesto, y cualquiera de nuestra población, cualquiera de nuestras personas que nos miran y cualquier usuario del CNR puede perfectamente solicitar el depósito de una obra sin necesidad de acercarse a nuestra institución. Y en el tema de patentes, pues mencionar que las ideas y las invenciones también son protegibles por medio de las patentes, los cuales el año pasado recibimos más de 9 solicitudes nacionales, que es un dato, dijéramos, histórico, porque recibimos normalmente patentes extranjeras, pero nacionales no era lo habitual. Pero nos fuimos a la búsqueda y encontramos estudiantes que tienen todo un interés, todo un desarrollo vinculado a invenciones, hay talento en el país, que pretenden y poseen ya solicitudes de patente, y una, Ernesto, ya pensando no solo protegerla en El Salvador, sino también en el extranjero. Se llama eso solicitud internacional, que desde acá solicitó ya registrarla también en el extranjero. Así que son buenas noticias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias a usted. Si tiene preguntas, pues con muchísimo gusto ahí están para poderlas trasladar a nuestro invitado. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, este otro aspecto que tiene que ver con el registro de propiedad, creo que también da pauta para poder entender que han habido avances importantes también en cuanto a registro, ¿no? Mira, nos alegra, Ernesto, poder mencionar que el año pasado lo cerramos con un crecimiento mayor del esperado. Y me gusta mencionarlo porque siempre eso es coherente, y nos lo dijo una vez un ministro, nos dijo, miren, el desarrollo y el avance que tenga el Centro Nacional de Registros en su número de solicitudes es directamente proporcional a lo que está pasando en la economía. Por ejemplo, una economía mala... Es comparativamente, es un sinónimo de crecimiento de una economía mala. Esa parte. Nadie viene a invertir. Primero, no hay empresas nuevas. Dos, no hay, dijéramos, marcas nuevas, porque a nadie le interesa estar en un país donde no se respetan las reglas del juego y donde evidentemente no hay avances en la economía. Tercero, no hay compraventas de inmuebles porque nadie quiere irse a vivir a un país donde es inseguro y donde se nota un clima de inseguridad. Cuarto, no hay oferta inmobiliaria, es decir, garantías mobiliarias se recaen. Pero eso es todo lo contrario ahora. Hoy sucede todo lo contrario, y es importante mencionar que entonces lo que vemos por parte del presidente trayendo, por ejemplo, un grupo de inversionistas en un fin de semana donde nos presenta una cadena nacional y nos dice, ese grupo de inversionistas, dijéramos, viene a El Salvador probablemente con un evento vinculado a un evento económico de padres, hijos, empresarios, pero también mencionar que es una oportunidad para el país de presentar los avances que ha tenido en materia comercial. Y en ese sentido tengo que traer a la atención de que hemos, como Centro Nacional de Registro y como gobierno de El Salvador, avanzado, pudiendo ahora hacer sociedades simplificadas, sociedades sencillas, en donde cualquiera de estos empresarios, las SAS, muy bien, exactamente, las famosas SAS, sociedades por acciones simplificadas. Estas sociedades pueden ser unipersonales, sin notario, por formulario, con un solo $1 de constitución, y se hacen, si lo desean, en línea o presencial en menos de 4 horas. Y lo bonito de esto es mencionar, quizás, además de que ahora tenemos un registro de comercio y tenemos un Centro Nacional de Registro cercano a nuestra población, donde constantemente vemos oportunidades para poder simplificar y poder crear negocios de manera sencilla, mencionar que es parte de los mejores tiempos para poderte constituir de América.
Es decir, nosotros estamos constantemente haciendo un benchmark o una comparación de cómo están los demás países de la región y del hemisferio. Y nos alegra mencionar que en los tiempos de respuesta registrales en las 5 áreas de registro, pero quizás limitado en este caso para lo que es el registro de comercio, mencionar que estamos teniendo un número de solicitudes nunca antes vista en los 51 años de historia del registro de comercio. Sociedades nuevas, tanto sociedades anónimas de responsabilidad limitada, pero principalmente las SAS han venido a ser un componente que han aumentado solo el año pasado, más de 2.240 SAS se crearon, y eso que empezamos en febrero. Tengo que informarte en febrero de 2024. Tengo que informarte que enero y febrero, que acabamos de cerrar, me informaron también, o tengo que manifestar que son más de 1.000 sociedades o empresas nuevas las que se crearon en los primeros 2 meses del año en El Salvador. 1.150 para ser el dato exacto. Si la tendencia va en ese sentido, que los 2 primeros meses del año, con un febrero de 28 días, logramos 1.150 empresas, probablemente este año, Ernesto, vamos a terminarlas con más de 6.000, o por qué no aspirar a 7.000, que el año pasado fueron 6.000 y fueron un número récord, este año capaz 7.000 o más. Ok, interesante ese punto porque me lleva a preguntar, ¿ese incremento es producto de lo inmediato o práctico que es crear esa sociedad? En términos de tramitología, a lo que anterior era el tema de la exigencia, dinero, capital de inicio, etcétera. Sí, nosotros hicimos un estudio como Centro Nacional de Registros de cómo podíamos avanzar en la forma de hacer negocios en el país y cómo podíamos avanzar en facilitarle a cualquier micro y pequeño empresario, sin limitación también al gran empresario que así lo desea, pero especialmente al micro y pequeño artesano, vendedor de marketplace, cómo él podía llegar a un formalismo, ¿no? Sin que eso sea una barrera, un muro, digo yo, o un obstáculo demasiado difícil de pasar, que es lo que estamos buscando, y tenemos un mandato del presidente en cuanto a simplificar la forma de hacer negocios. Por eso a mí me gusta, y esto lo pongo de ejemplo, que es unir los puntos, ¿verdad? ¿Te acordás cuando uno era niño? Empezaba a unir los puntos para armar la figura. Pues me parece que estamos haciendo algo similar en el caso de El Salvador y como CNR. Estamos creando sociedades fáciles, sencillas, baratas, en tiempo récord, en menos de 4 horas de ser posible. Pero acto seguido, después de la sociedad, ¿cuál es el acto? Que es lo normal, la marca. Y por eso tocamos marca. Sí, sí, sí. Entonces está viendo que 2 de las grandes categorías y componentes que materializan la economía en el país y que avanzan en el desarrollo económico, las estamos buscando simplificar. Por eso es que, como tú haces la pregunta, bueno, ¿qué esperamos este año? Fueron ya 500, casi 600 SAS solo en enero y febrero, 1.100 sociedades o empresas nuevas creadas en enero y febrero de este año, lo cual deposita la confianza en el gobierno, Ernesto, y deposita también la confianza en que los trámites que como CNR, Registro de Comercio, estamos realizando y poniendo a disposición, la gente los está percibiendo bien. Hemos tenido casos quizás anecdóticos que me gusta mencionar, que las 2 primeras SAS que se crearon en el país fueron una en línea, un salón de belleza, por cierto, en Academy, que se creó, y un restaurante, un restaurante que llegó a hacerlo presencial, El Pimentón, por cierto, allá en San Vicente. ¿Cuánto se llevó? Esos fueron en el año 2024, en febrero de 2024, llegaron ellas 2, en 4 horas estaban ya creadas sus sociedades. Pero ¿qué es lo bonito de esto, Ernesto? Un año después lo fuimos a buscar y les preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Viven, primero, ¿verdad? Porque el principio de subsistencia económica en cualquier parte del mundo, claro, Estados Unidos puede ser, pero dicen que de 10 negocios sobreviven después del primer año cerca de 3, luego el siguiente año sobreviven cerca del restante 3, 1 o 2. Pero te tengo que mencionar que a los 2 no solo sobreviven, sino que han crecido y ahora se encuentran felices, se encuentran bien, se han formalizado, tienen sus cuentas bancarias, pueden acceder a la venta a través de factura, crédito fiscal en el país, y eso darles un componente de formalidad que les permita ir creciendo desde el punto de vista económico. Y yo creo que esa tiene que ser la apuesta. La apuesta tiene que ser por facilitar los negocios. En ocasiones, como país, las orientaciones que te dan es: trate de crear un marco legal, un ecosistema que permita realizar negocios de forma sencilla, y el ecosistema por sí mismo se irá moviendo para que esto se vaya reproduciendo. Y nos alegra saber que el 70% de las más de 6.000 SAS creadas en el año, o 6.000 sociedades, perdón, creadas en el año
2024, perdón, en este caso fueron 2.200 SAS creadas en el año 2024, el 70% ya tienen cuenta bancaria. ¿Qué significa eso? ¿Que el otro 30 no? No, significa que el otro 30 ya no logramos localizarlo porque algunos cambian número, cambian su correo, pero habla también de que existe una bancarización de muchos de ellos que les interesa el poder formalizarse y poder llevar a cabo así sus negocios. Y esta digamos, serie de actualizaciones, de facilitaciones para el servicio que presta, conlleva nuevos desafíos de cara a lo que viene hoy con esto de la inteligencia artificial y otros aspectos que obviamente están siendo tomados en consideración. Totalmente. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de estas nuevas sociedades, nos llama la atención que 100 de estas nuevas SAS ya son dueñas de marca. 100. Y algunas han inscrito más de una marca. 2 marcas. Tenemos 100 SAS que ya tienen 200 solicitudes de marca o marcas registradas, 34 inmuebles. Es decir, que ya estas sociedades no solo son dueñas de marcas, sino que también de inmuebles y de garantías. Ahora bien, respecto de tu pregunta, mencionar, nos hemos reunido con algunos sectores y grupos de interés que tienen la idea de ocupar la nueva ley de activos digitales para poder realizar gran parte de la labor específicamente inmobiliaria. Ahora, muy interesante ese componente en donde muchos de los alquileres o muchas de las ventas de inmuebles se van a tokenizar ocupando la cadena de bloques de tal forma que eso les permita, dentro de la ley de activos digitales, poder presentar solicitudes, poder presentar y llevar en arrendamientos y ver el arrendamiento, que es un contrato, como un activo digital que te permita al final del ejercicio del arrendamiento poder ser dueño del mismo, una especie de arrendamiento financiero o también llamado leasing, pero que recaiga sobre inmuebles. Estamos ya en reuniones para poderlo realizar y en materia de propiedad intelectual también estamos ocupando inteligencia artificial para una de las preguntas que tú hacías. ¿Cómo hacen la búsqueda para saber si ya existe una persona o una empresa que sea dueña de una marca? Ocupamos inteligencia artificial para poder identificar no solo las palabras diálogo 21. Hay marcas como por ejemplo aquella de zapatos que son un chequecito, ¿no? De que solo son la cumita, como dicen, una cumita, un chequecito que no te permite buscarlo con una búsqueda normal. Ocupas inteligencia artificial al respecto y como Centro Nacional de Registros, digamos, nos gusta ser una institución avante en el tema de la modernización. Hemos sido de las instituciones que más documentos hemos emitido con firma electrónica y ahora emitimos muchos de ellos con sello electrónico, que es un avance de la firma electrónica en la automatización. Ok, y ahora con el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, el CATI, ¿verdad? Sí. El CATI viene a ser una herramienta, Ernesto, de materia de propiedad intelectual, en donde muchas de la visión que tenemos dentro de este gobierno y dentro de esta administración de Centro Nacional de Registros es poder atender a nuestros micro y pequeños empresarios y a los estudiantes de forma especial. Probablemente a un estudiante el acceder a una base de datos, el acceder a una consulta o el llenar una solicitud le sea difícil por lo complejo que la misma podría llegar a ser. Pero el CATI o Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, lo que hacemos es nos damos la vuelta, Ernesto, y dejamos el mostrador y nos ponemos a la par del solicitante y le ayudamos a llenar la solicitud. No tiene por qué llegar llena, nosotros le ayudamos a llenarla, ya sea de marcas, de derecho de autor, de obra o de patentes, y eso es parte de esa filosofía que quizás te quiero transmitir para ir finalizando en el tema de que hemos cambiado esa visión. El usuario es usuario, sí es usuario, pero también no lo vemos como un usuario, sino lo vemos como una persona estratégica que está depositando en nosotros la confianza de presentar una marca, un negocio, una propiedad, y en ese sentido nosotros tratamos de orientarlo para que se pueda materializar, y eso no sé si antes en gobiernos anteriores se trataba como usuario, estaba al otro lado, es un servicio más, y nosotros hemos cambiado esa visión porque es el mandato que tenemos, ir a la búsqueda, si es necesario, de las solicitudes, de los solicitantes y de la economía para que eso dinamice el país. Qué bueno saber que tenemos una institución CNR muy actualizado, muy, digamos, apegado a la tecnología hoy en día.
para que todos aquellos procesos o trámites que busque usted sean fáciles e inmediatos, ¿no? A través del uso de la tecnología. Interesante, gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a las personas que nos sintonizaron esta mañana. Aprovecho siempre un saludo para todo el equipo del Centro Nacional de Registros, que simplemente acá somos unos emisores del gran trabajo que ellos realizan día con día. Interesante, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.